Bienvenidos a Frente al Tablero, canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones. Título tercero, Peones pasados endebles. Hemos avanzado bastante en el estudio que venimos realizando sobre el peón pasado y su relativa importancia en los planteos y en el medio juego, cuando se carece de la seguridad de poder sostenerlos indefinidamente o de poder llegar a un final en el que se haga manifiesta esa ventaja. Paulatinamente hemos logrado debilitar el fantasma del peón pasado. Ya trataremos más adelante de encuadrarlo en los límites de su verdadera importancia, que es mucha en gran cantidad de posiciones, pero muy relativa en otro apreciable número de oportunidades. Y tanto es así que existen planteos en los que precisamente el mejor sistema de juego indicado por la teoría, sin que se diga el porqué de la excepción sobre el asunto, es el de dejar al rival con un peón pasado central, que en verdad poco de importante efectúa. Por ejemplo, antiguamente en la apertura vienesa se jugaba la siguiente variante: E4, E5, caballo C3, caballo F6, F4, D5, F por E5, caballo por E4 y dama F3. Y contra esta jugada, en lugar de seguir como actualmente con caballo C6, de cuya real eficiencia no se ha dicho la última palabra, optaban por F5, como jugó Pillsbury contra Charusek en el torneo de Budapest de 1896. Por muchos años fue considerada esta la mejor variante y más tarde se abandonó sin que sea claro el saber por qué razones. Precisamente en la partida que hemos referido se siguió así: caballo G E2, caballo C6, D4, caballo B4, rey D1, C5, A3 y caballo C6. Hemos dado estas jugadas para que se observe un detalle interesante, y es que las negras realizaron la maniobra típica que hemos detallado en otra oportunidad para minar la base del orgulloso peón pasado de E5. Al jugar C5 queda vulnerado D4, tanto se debilita este peón, el de E5, que se transforma en un peón aislado y débil por lo lejos que se halla de la base de operaciones, que lo obliga a colocar las piezas en una posición un tanto forzado para sostenerlos. El peón pasado en la Ruy López. Vamos a un tablero nuevo. Bien. En la Ruy López sucede cosa parecida después de las siguientes jugadas: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, B5, alfil B3,
D5, A4, torre B8, A por B5, A por B5, D por E5, alfil E6, D3, alfil C5, caballo BD2, enroque, alfil C2 y F5. Se observa aquí una idea parecida a la de la vienesa. Las negras no titubean en dejar el peón pasado a las blancas, por cuanto entienden que es más fuerte la situación del caballo en E4 que el famoso peón de E5 blanco. Es verdad que este es un caso distinto, por cuanto el peón de E5 no está sostenido por otro peón, pero puede ser apoyado, y a pesar de esto, la posición blanca no es ventajosa por dicha causa. Se trata de la variante medular de la apertura Ruy-López, y esta idea se aplica en multitud de posiciones similares de esta apertura y de todas aquellas en que se plantea de esta suerte la lucha central, de lo que se deduce que hasta como maniobra táctica de planteo es posible dejar al rival con un peón pasado cuando hay, como en este caso de la de Ruy López, la posibilidad de vulnerar las bases de apoyo. En esta variante, el blanco logra unir los peones luego de caballo B3, seguido de caballo B D4, para seguir sí caballo por D4 con C por D4, quedando unidos los peones, pasando el peón C a la columna D y defendiendo al peón de E5 aislado. Pero igualmente las negras quedan con muy buena partida, según lo mostró Marco frente a Pillsbury en el torneo de Viena de 1898. Siguió así: caballo B3, alfil B6, caballo F D4, caballo por D4, C por D4. Correcto sería caballo por D4, ya que el caballo no tiene buenas casillas. En la partida se siguió C por D4. Y el negro continuó con F4, impidiendo que el peón pueda ser sostenido oportunamente con F4 y comenzando un plan de ataque muy fuerte. Las blancas continuaron con F3, caballo G3, buena jugada, torre E1, dama H4. Vemos que en caso de que se juegue H por G3, cuando el caballo sigue F por G3 y no se puede evitar la amenaza de dama H4, la entrada en H2, con mate imparable. Por este motivo, luego de caballo G3, jugaron torre E1 y siguió dama H4, caballo C5, alfil por C5,
D por C5, C6, torre A6, torre BC8, B4, caballo F5, alfil por F5, torre por F5, torre E2, torre H5, H3, alfil por H3. Y las negras quedaron con posición ganadora. Se observa a través de este ejemplo cómo fue de fugaz la presión que ejerció el peón blanco pasado de E5. Como la fuerza de la lucha obligó a dejarlo aislado y, lo que es más instructivo en este caso, a ceder a las negras un fuerte peón pasado en D5 que está bien sostenido y cuya base no puede ser minada por no haber peones que puedan agredirlo, ni piezas menores para hacer lo propio. En cambio, en esta misma posición, si dispusieran las blancas de un caballo para colocarlo en D4, sin considerar, claro está, el detalle táctico del ataque sobre el ala rey, la posición blanca sería preferible. Siempre el caballo delante del peón libre. Bien. Una lección de Breyer. Y ahora que hemos hecho una breve incursión por el campo de la técnica de planteos, seguiremos con algunas partidas que nos muestran hasta qué punto es endeble el postulado sobre el peón pasado, en una gran cantidad de posiciones, y cómo el avance temerario del mismo, a pesar de las promesas de un brillante final que significa, suele ser perjudicial. Una partida entre Breyer y Maroczy se desarrolló como sigue. El tablero de análisis. Con las blancas, Breyer. Con las negras, Maroczy. D4. Caballo F6. Caballo F3. E6. Caballo B D2. D5. E3. C5. D3. Caballo B D7. Alfil D3. Alfil E7. Enroque. Enroque. Caballo E5. Caballo por E5. D por E5. Caballo D7. F4. F5. Esta jugada es casi imprescindible en todas aquellas posiciones en las que hay un peón en E5, que ha desalojado al caballo y existe un alfil en D3 que vulnera el punto crítico H7. El avance F5 tiene la virtud de obstruir el alfil y resguardar al peón débil, y en consecuencia al débil monarca, o provocar una simplificación, que si bien deja un peón débil en E6, en caso de la toma al paso, deja un peón débil en E6, permite liberar el juego
y asegurarse contra chances. Por otra parte, el peón débil que ocupe la tercera línea es de una debilidad más teórica que práctica. Los peones retrasados, o sea, sean los sostenes de las cadenas de peones, son débiles a medida que están más avanzados, pues se hace más difícil sostenerlos naturalmente. Volviendo a la partida, luego de F5, las blancas continuaron con E por F6, torre por F6, E4 y caballo F8. El caballo acude en apoyo del punto H7, de acuerdo con los dictados de la técnica, que aconseja colocarlo en F8 cuando puede ser desalojado de su casilla ideal, que es la de F6. Las blancas continuaron con caballo F3, caballo G6, E5, torre F8, dama C2, dama E8. El momento crítico. Esta es la posición que interesa a nuestro tema. Las blancas están con la iniciativa, pero no es fácil hacer valer la ventaja que esto entraña, por la dificultad para penetrar con las piezas victoriosamente. No es posible meter el caballo por G5 porque el alfil desde E7 cuida las vías de acceso del mismo, o sea, lo puede capturar. Es muy difícil atacar un enroque que cuente con la acción de un alfil en E7. Y los peones de D5 y C5 toman las cuatro casillas centrales por las que sería posible meter las piezas. ¿Cuál es el plan que proyecta en consecuencia el blanco? Pues precisamente cederle al rival un peón libre y pasado, que tendrá la virtud para quien provoca ese avance de dejarle libre el cuadro E4. Magnífica vía de acceso para las piezas blancas, y la clave de la victoria es: las blancas continuaron con C4. Buena jugada. D4. Las negras tienen el famoso peón pasado, pero se trata de un peón en consecuencia rígido que no tiene movimientos y que irá contagiando su parálisis a todos los de su sector. Ya está inmovilizado en C5 y oportunamente deberá jugarse B6, lo que entraña las dificultades que surgen de la falta de elasticidad. Las blancas, en cambio, siempre dispondrán del recurso de atacar lateralmente el peón sostén por medio de B4. Puede afirmarse que Breyer está mejor a pesar del peón pasado, teóricamente tan agradable. Las blancas continuaron con H4, rey H8, G3, para darle elasticidad al caballo, que si es necesario puede colocarse en E4, y para limitar la acción del caballo negro, que deberá retornar a F8, encerrando la torre, que debe abandonar la orgullosa columna F semiabierta. Las negras continuaron con torre G8, H5, caballo F8, G4, G6, H por G6, caballo por G6.
G5, alfil D7, dama H2. El plan de las negras de buscar contrachances en el flanco rey mediante G6 ha hecho que las blancas no se preocuparan de tratar estratégicamente la partida mediante la explotación del punto fuerte de E4. Ahora tratarán de ganar por ataque, por la acción conjugada de la dama y la torre sobre el enroque. Y a todo esto, el famoso peón pasado negro de D4 espera estoicamente que los azares de su lucha le permitan demostrar su influencia en un final problemático. Las negras continuaron con torre G7, dama H3, alfil C6, caballo H2, caballo por E5. Ante la gravedad de la maniobra que se avecina, caballo G4 y caballo F6, las negras optan por entregar una pieza por los agresivos peones, pero ya es tarde. Las blancas continuaron con F por E5, alfil por G5, caballo G4, H5. Sacrificio de desviación. Y ahora se ha llegado a una posición crítica, aparentemente desagradable para las blancas por la acción de ambos alfiles y de la torre en la columna abierta. Pero es una posición instructiva en la que, mediante la aplicación de una regla que hemos detallado al correr de este curso, se logra hallar una maniobra matemáticamente ganadora. El negro, para atacar el caballo, ha avanzado el peón a H5, defendido por la dama, que a su vez tiene otra misión que cumplir, ya que apoya el punto F8. Si la dama negra no estuviera defendiendo el peón, seguiría simplemente dama por H5, jaque, y luego de alfil por G5 y caballo F6, con posición claramente ganadora. ¿No le sugiere nada al lector lo que acabamos de decir? ¿No son acaso los hilos de la combinación decisiva? Ya que si no estuviera la dama en E8, se ganaría, pues, a sacarla mediante el elegante pero claro sacrificio de torre F8, jaque, sacrificio de desviación, dama por F8, dama por H5, jaque, rey G8, alfil por G5, dama F3, amenazando mate en G2, caballo F6, jaque, rey F8, dama por F3, alfil por F3 y rey F2. Buena jugada. Las blancas deciden la partida con gran economía de tiempo. Amenazan ahora el alfil de H6, perdón, amenazan ahora el alfil, el de F3 y alfil H6, clavando la torre. Y es necesario entregar una calidad, lo que dejará a las blancas con una pieza íntegra de más. Las negras continuaron con torre por G5, caballo H7, jaque, rey E7,
caballo por G5, alfil C6, caballo H7. Y las negras abandonaron, mientras el peón pasado de D4 luce orgullosamente su inocuidad. Esta partida nos ha mostrado uno de los tantos casos en que se logra un peón pasado que solo sirve para dejar una posición inmóvil de peones y para debilitar cuadros importantes del tablero. El peón de D4 ha sido la mejor protección que pudo hallar el fuerte alfil blanco de D3, que desde esa resguardada casilla ha gravitado decididamente en la lucha. Veremos en próximos comentarios un ejemplo aún más instructivo, que acabará de llevar a nuestro convencimiento que no siempre es una ventaja la posición de un peón pasado y sostenido, y que para que realmente sea interesante el poseer esa estructura estratégica es necesario contar con recursos accesorios muy importantes y no fáciles, por cierto, de hallar en la partida viva. Que, como todas las cosas, el peón pasado tiene su pro y su contra, y lo que nos interesa en este caso es mostrarle al aficionado que debe desconfiar de las frases hechas. Para algo existe el razonamiento, aun cuando solo sea para analizar verdades, no por desconfianza, pero sí por precaución, que también en esto el ajedrez alecciona. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.